Hermano Jesús, por este tiempo de adoración y alabanza. El Señor los bendiga, los llene de conocimiento, de habilidad, de la llenura de su Santo Espíritu. Le damos las gracias, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que está aquí, hermanos, hermanas. Nos da mucho gusto mirarlos. Qué bueno que hizo tiempo y apartó tiempo para estar el día de hoy aquí. Busquen sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 27, leeremos el 26 al 31, donde estaremos meditando acerca de la corona que Jesús tomó. ¿Por qué la corona? ¿Qué significado tiene la corona? ¿Por qué tuvieron que poner una corona de espinas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Los niños, hay una maestra, Yaritza, mándelos para atrás. Ella estará dándole clases y al final vendrá y compartirán con nosotros, los niños, lo que hayan aprendido. Mándelos para atrás, hermano. Van a tener buen tiempo allá con los niños de su edad. Mientras tanto, usted, si ya tiene su Biblia, en Mateo 27, nos ponemos de pie para dar lectura del versículo 26 al 31. ¿Lo tiene? Pongámonos de pie, hermano, como reverencia a la palabra de Dios. Dice así, Mateo 27, del 26 al 31. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Padre, gracias nuevamente, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de leer su palabra, de meditarla. Señor, porque su palabra nos llena, nos refresca, nos incomoda, invade, Señor, partes de nuestros corazones, Señor, oscuros, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que no hemos querido rendirle al señorío de Cristo. Padre, en esta noche, a través de su palabra, del poder de su presencia, su Santo Espíritu, Señor, haga cosas nuevas. Limpie, Señor, nuestros corazones. Despeje, Señor, nuestros entendimientos, Señor, y nos dé el deseo, produzca el deseo en nuestros corazones de obedecerle y glorificarle desde hoy en adelante hasta el día que usted nos llame a su presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. La corona que Jesús tomó. La semana pasada estuvimos predicando acerca de la copa que Jesús tomó. Miramos que en esa copa iba todo lo vil, todo el pecado de nosotros. Y aprendimos que la victoria en el Calvario, en esa cruz, no necesariamente se ganó en la cruz, sino se ganó en el Getsemaní. Porque Él tomó esa copa. Se pagó en el Calvario, pero la victoria estuvo en el Getsemaní. Y hoy miraremos la corona que Jesús tomó. El Señor Jesús fue coronado de espinas. Esto no fue un incidente que pasó, que a alguien se le ocurrió ponerle una corona de espinas. Tampoco fue un accidente que le hayan puesto esta corona de espinas. La coronación de espinas era una cruel burla. Fue un acto perverso de odio y rebelión. En otro sentido, el hecho de que Jesús fuera coronado de espinas era parte de un drama que había sido escrito, ¿sabe desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Jesús, siendo coronado de espinas,
tiene un mensaje que es indescriptible, glorioso y maravilloso para nosotros, esa corona de espinas. El mensaje de hoy compartirá algunas verdades maravillosas acerca de por qué la corona de espinas no fue un incidente, menos un accidente. Dios permitió que esto sucediera. Él lo tenía planeado desde antes. Aunque fue hecho esta coronación por manos de hombres malvados, era parte del magnífico plan que Dios tenía para nuestra salvación. El sagrado y hermoso misterio de esa corona sobre la cabeza de Jesús. En cierto sentido, la corona de espinas era el pensamiento vil, la broma cruel y la burla hueca de los soldados romanos. Sí lo era. Por otro lado, aquí había un misterio conocido en el corazón y en la mente de Dios. La corona de espinas simbolizaba la maldición que fue puesta sobre usted y sobre mí y sobre la humanidad por causa del pecado. Maldición. Cuando Dios creó la humanidad, Dios los puso en el jardín del Edén, ¿recuerda? Adán y Eva. ¿Sabe? No había espinas. Las espinas no existían. Los cardos, ni las zarzas. La primera rosa o las rosas que había en ese jardín eran sin espinas. Dice Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre le dijo Dios, Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él. Note, no maldijo tanto al hombre, pero dijo, maldita será la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La maldición cayó sobre Adán, sobre la raza humana porque pecaron, desobedecieron a Dios. Las espinas y los cardos comenzaron a brotar de la tierra por la maldición que Dios dio a la tierra por la desobediencia. Hasta ese momento no habían crecido espinos, ni cardos, ni zarzas, que las espinas son símbolos de maldición, símbolos de pecado sobre la humanidad. Hebreos 6:8, escuchen lo que dice. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. Dice la Biblia que donde brotan espinos, el espino, el cardo, todo eso, abrojos, es símbolo de maldición, porque Dios así lo pronunció. Si Adán hubiese pecado, nunca habría crecido espinas en la tierra. Jesús llevó esa corona porque llevó esa maldición que Dios pronunció contra la tierra por la desobediencia, por el pecado. Las espinas que Jesús llevaba en su cabeza hablan de las dificultades de las suyas, de las tristezas que tiene y la muerte que vienen con el pecado a nosotros. Es una maldición. ¿Estás pasando tú hoy por una angustia? ¿Estás teniendo tristeza? ¿Hay tristeza hoy en tu corazón? ¿Estás pasando por alguna enfermedad el día de hoy? El camino espinoso, escúcheme,
El camino espinoso por el cual caminamos todos los días es a causa del pecado. La cama donde nos acostamos está llena de espinos, de zarzas y abrojos, que es causa o símbolo del pecado. No importa lo bien que estés o pienses que estás en este momento, hoy en este día. Y no importa qué tan cómoda sea tu vida que estás viviendo el día de hoy. Hay espinas y abrojos en tu vida. Y tarde o temprano las encontrarás si hoy no las tienes. Cuando sales a trabajar, no importa cuál sea tu ocupación, estarás trabajando en un campo espinoso, porque así lo declaró Dios. Tu cuerpo encontrará, como el apóstol Pablo, un aguijón en su carne, y tal vez tenga uno usted el día de hoy. Conocerás la enfermedad, conocerás el sufrimiento, conocerás el dolor, porque algo le sucedió a la creación. Recibió una maldición. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación, note, aún la creación de Dios está gimiendo por esa maldición que Dios pronunció sobre la tierra. Dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta el día de hoy. Aún la creación está gimiendo, esperando que llegue ese día de redención donde Dios quite esa maldición sobre la tierra. Hay una maldición sobre todo a causa del pecado. Fíjate en todos los hospitales y podrás decir, el pecado tiene a estos enfermos. Mira las instituciones mentales y entenderás que el pecado hizo eso que están a esas personas que están en ese manicomio con una ayuda especial. Mira todas las cárceles llenas de personas que cometieron asesinato o abusaron de algunos niños y concluirás que el pecado es lo que hizo que esos estén en la cárcel. Mira los cuerpos retorcidos de los enfermos, de los incapacitados, de los paralíticos y sabrás que el pecado hizo eso. Mira toda la angustia, el dolor, el trabajo y sufrimiento y enfermedades del ser humano y puedes escribir sobre todo lo que ha pasado una sola palabra: pecado. Pecado. Es todo, el pecado es lo que ha hecho todo esto. Aún la creación, como decía Romanos 8:22, gime a una con dolores de parto. Las espinas, cardos, abrojos, es el símbolo del pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, fue coronado de espinas. Jesús llevó la corona porque llevó la maldición de la humanidad sobre su cabeza. La corona le coronaron con mi maldición y con su maldición coronaron a Jesús. Él la llevó en su cabeza. No solamente miramos aquí el misterio de esa corona, sino también la miseria de esa corona. Mateo 27, 27 al 30 dice esto. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban su cabeza. La corona habla del sufrimiento y dolor. Esa corona fue colocada
sobre la cabeza de Jesús. Dice el versículo 29 de Mateo 27, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. La sien de su cabeza es la parte más sensible de su cabeza, del cuerpo humano. Esas grandes espinas fueron colocadas ahí. Con un palo, los soldados le golpeaban y le golpeaban la cabeza al Señor Jesús, haciendo que esas espinas penetraran aún en su cráneo. Versículo 30 dice de Mateo: y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Su rostro, hermanos, de Jesús estaba tan desfigurado que no se podía decir si el rostro de Jesús era un rostro de un ser humano o era de un animal. Hay personas que traen un crucifijo y el rostro de Jesús en ese crucifijo no se ve tan mal. Hay cuadros pintados en las casas de pinturas de Jesús en la cruz, pero su rostro de Jesús no se ve tan herido en ese cuadro. Hay muchas iglesias que tienen una escultura de Jesús ahí en la cruz, pero el rostro de Jesús lo muestran completo, entero, tal vez si acaso un par de golpes en sus pómulos. Ningún artesano, escúcheme, ningún artesano puede ni siquiera imaginarse cómo quedó el rostro desfigurado de Jesús. Ningún pintor puede hacer un cuadro que describa realmente cómo quedó el rostro de Jesús irreconocible, porque así lo dice la Biblia. Isaías 56, escuchen lo que dice. Dice: entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaron la barba. No escondí mi cara de los golpes ni de los que me escupían. Qué humildad de Jesús, hermano. Qué amor tiene Jesús por usted. Los soldados con sus manos, nos dice la Biblia, con sus manos arrancaron la barba de Jesús. Puede imaginarse que se llevaron pedazos de tejido, de piel, de su rostro. ¿Cómo cree que quedó su rostro? ¿Como lo pintan en la cruz o en un cuadro, en un crucifijo? Lo pusieron un manto sobre su rostro, hermano, a Jesús, nos cuenta la Biblia. Y ese manto se lo pusieron en el rostro de Jesús, hermano, para golpear. ¿Por qué? Porque cuando le tiran un golpe a usted, o no sé si alguna vez le han dado un golpe, cuando ve que viene el golpe, usted como que esquiva para amortiguar el golpe, pues para eso le pusieron ese manto a Jesús en la cara, para que no mirara de dónde venía el golpe y ese golpe lo recibiera totalmente, con toda la fuerza que venía. Lo golpearon la cara y estoy seguro, hermano, que sus dientes, su dentadura se aflojó. La sangre de Jesús, hermano, corría. Puede imaginarse el rostro de Jesús de tanto golpe, haberle arrancado la barba, esas espinas clavadas en su sien, en su cráneo. Puede imaginarse cómo corría la sangre por el rostro de Jesús, de las fosas nasales, y esa sangre preciosa de Jesús se mezclaba con la saliva sucia de esos soldados que habían escupido su rostro. Isaías 52:14 dice: de la manera que muchos
se asombraban de él, de Jesús. Escuchen lo que dice. Así fue desfigurada su apariencia de Jesús. No es como usted lo ve en el crucifijo. Fue desfigurado el rostro de Jesús. Dice, más que de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. Era irreconocible el rostro de Jesús. Dios quiere que usted y yo sepamos cuánto dolor pasó Jesucristo. No parecía hombre, la Biblia nos dice. No parecía un hombre. Jesús, después de haber sido golpeado, ni siquiera parecía un ser humano, nos dice la palabra de Dios. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Y muchas personas todavía hoy en día hacen lo mismo. Nunca te avergüences de Jesús. Nunca te avergüences de compartir de Jesús. Nunca te avergüences porque Él fue quien llevó tu maldición, llevó esa corona de espinas. ¿Cómo podríamos avergonzarnos de proclamar su nombre, el nombre de Jesús? No debes avergonzarte del nombre de Jesús. Jesús llevó nuestra corona de maldición. Era una maldición pronunciada por Dios. Jesús sufrió, sabe, el infierno que le pertenecía a usted y a mí. ¿Cómo cree que fueron esos momentos de Jesús de dolor? No se avergüence del nombre de Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, por mí y por usted, para llevarnos a Dios. Para eso lo hizo Jesús, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sabe la corona, el misterio de esa corona? La miseria de esa corona, pero también la burla vergonzosa de esa corona. Dice el versículo 29 de Mateo 27. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve, Rey de los judíos. Nos dice aquí la Biblia, hermano, que los soldados no le pusieron un manto púrpura, porque ese color púrpura es signo de realeza. Eso solamente los reyes lo llevaban. Le decían rey, pero a él le pusieron un manto rojo. ¿Sabe qué símbolo tiene el rojo? Es símbolo de pecado. Así vistieron a Jesús, y sí lo era, porque por nosotros se hizo pecado. Ellos no pusieron un cetro o esa caña real en su mano, como a todos los reyes le pusieron una caña, un palo en la mano. No le pusieron una corona de rey, le pusieron una corona de espinas. Y esa corona no tenía diamantes como se la ponen a los reyes. Pero sí, hermano, esa corona que le pusieron a Jesús tenía rubíes. Era su sangre roja que estaba en esa corona. El homenaje que le rendían los soldados era escupir en su cara. Ahora escuche bien esto. La raíz de todos los pecados, escúcheme bien, la raíz de todos los pecados no es tanto el mal que hacemos. La raíz de todo tu pecado y del mío no es tanto el mal que hacemos al pecar. ¿Sabe cuál es el verdadero pecado? El pecado es negarte a doblar tu rodilla ante Jesús. Porque si tú no doblas tu rodilla ante Jesús,
Todo lo demás es consecuencia, todo el pecado, la muerte, la separación de Dios por toda la eternidad. El pecado que cometemos es el resultado de no doblar nuestras rodillas al señorío de Cristo, al Señor, al Rey de reyes y Señor de señores. La mayoría de la gente, hermano, no necesita una religión. ¿Sabe cuánta religión hay en el mundo? Religiones. De acuerdo a mis materiales que tengo, hermano, hay más de 4,000 religiones en el mundo y todas claman tener la verdad. Pero la gente no necesita una religión más. Necesitan pasar de la religión a Jesucristo, porque Él fue el que murió, el que nos dio la vida eterna. La gente de hoy, como la gente de antes, se niega a doblar la rodilla ante Jesús. Mire la gente. Y están haciendo exactamente lo mismo que los soldados romanos hicieron con Jesús. Y usted que escucha hoy, ¿doblará usted sus rodillas ante Jesús? ¿O a lo mejor lo estás coronando todavía con esa corona de espinas a Jesús? El pecado más grande que puedas cometer es no doblar tus rodillas, tu voluntad, rendir tu vida al señorío de Jesús. Todo lo demás es consecuencia de eso. El misterio, la miseria, la burla vergonzosa, pero también la maldición de esa corona. Segunda de Corintios 5:21, note lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesús. Solamente en Jesús podemos llegar al Padre, nos lo dice claramente la palabra de Dios. Nuestra corona de espinas, que es nuestro pecado, nuestra maldición, fue puesta sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Jesús cargó con el castigo. Somos pecadores y tu pecado y el mío, escúcheme bien, siempre será castigado. Dios, que es un Dios santo y Dios ha jurado, escúchelo bien, hermano, Dios ha jurado por su santidad que todo pecado merece castigo. ¿Sabía usted que Dios no perdona ni un pecado? Ni uno. Ni uno. Todo pecado tiene que recibir castigo. El pecado será perdonado en Cristo si tú recibes a Jesús, porque Él ya fue castigado por tus pecados. Pero si no, ese pecado, tu pecado, será castigado en el infierno. Dios siempre va a castigar el pecado porque Él es un Dios santo. Dios nunca permitirá que la mitad de tu pecado, de un pecado, quede sin castigo. Todo pecado tiene que recibir el castigo. ¿Y tú qué escuchas hoy? ¿Ya decidiste quién va a pagar por tu pecado? ¿Lo vas a pagar tú o lo va a pagar Jesús? Jesús ya lo pagó. Pero si tú ignoras a Jesús en tu vida, tú vendrás a pagar por el pecado. Recuerde que el pecado siempre recibirá castigo. Siempre. Dios no perdona ni medio pecado. Jesús ya lo pagó por ti. Pero ¿cuál decisión has tomado? ¿Quieres que Jesús te acredite ese sacrificio a tu favor para que seas perdonado de tus pecados? ¿O quieres pagar tú por tu pecado? Dios no va a perdonar ningún pecado. ¿Dónde fue Jesucristo coronado, hermanos? Con esa corona de espinas. En el monte Calvario, en el Gólgota, en el monte Moría. Estos son los mismos, es el mismo monte. Tiene diferentes nombres, pero es el mismo monte. Siglos antes, hermano, de Jesucristo, siglos, 4,000 años, o 3,000, entre 3,000 y 4,000 años, Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo,
a su único hijo a este monte, a ese hijo que él amaba, al hijo de la promesa, a un lugar que Dios le iba a señalar y le mostraría, y no era cualquier lugar donde Dios le iba a mostrar a Abraham que llevara a su hijo para sacrificarlo. Fue en el mismo monte que Jesús murió. Y allí Abraham ofrecía a su hijo. Isaac sabía que, su hijo Isaac sabía que iban a ir a hacer un sacrificio, iban caminando a ese lugar donde Dios les iba a mostrar. Isaac sabía que iba a haber un sacrificio. Isaac miró la leña, Isaac miró el fuego, porque llevaban el fuego, antes lo cargaban de un lugar a otro, miró el fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero?, preguntó Isaac. Le pregunta a su padre. Llevaban todo menos un cordero. Génesis 22:8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ellos van juntos, dice la Biblia. Abraham no entendía. ¿Usted cree que un padre iba a entender que Dios le pidiera que sacrificase a su hijo, a su único hijo? No entendía, hermano. Pero Abraham creyó a Dios. Creía a Dios. Sabía que Dios, hermano, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Note la fe de Abraham. Abraham sabía que Dios tenía el poder aún para resucitar a su hijo si permitía que le hiciera sacrificio. Esa era la fe de Abraham. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11:17. Note cómo pensaba Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. Hebreos 11:17-19. Por la fe Abraham, note, Dios lo registró miles de años después. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Nomás un hijo tenía y Dios se lo pidió. Pensando, note qué pensaba Abraham, hermano. Pensando, dice el versículo 19, que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Esa era la fe de Abraham, hermano. ¿Es fácil? No, hermano, que Dios no me vaya a poner esa prueba a mí. Pero esa es la fe, hermano. Isaac era, ¿sabe qué? No crea que era un niño. Isaac ya era un grande, un adulto, joven, adulto, fuerte, y pudo haber vencido con sus fuerzas a su padre Abraham para no acostarse ahí en la leña. Y más que Abraham era ya de edad avanzada de 100 años. Fácil se hubiera podido escabullar Isaac de ese sacrificio. Pero Isaac se sometió voluntariamente y se convirtió en una imagen del Señor Jesucristo, que se entregó su vida a Jesús voluntariamente también. Cuando Abraham, dice la Biblia, que alzó, ya estaba la leña, estaba Isaac acostado, amarrado, alzó el cuchillo para degollarlo, hermano, porque ese es el sacrificio. Degollar. Cuando Abraham alzó la mano para degollar a su hijo Isaac, Dios le habló. Y note lo que le dice, versículo 13 de Génesis 22. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, dice la Biblia, en el monte que Dios se ha provisto. ¿Sabe qué quiere decir la palabra zarzal? Ahí donde estaba trabado este carnero. La palabra hebrea, zarzal, significa un montonal de espinos. La cabeza de ese cordero, hermano, ahí estaba, quedó atrapada entre esos espinos. El cordero coronado de espinas que propuso Dios.
se convirtió en ese sacrificio. No es de extrañar, hermano, lo que Dios hizo aquí. Que Jesús, después de miles de años, cuando Jesús estaba en su ministerio aquí en la tierra, Jesús expresó estas palabras. Note lo que dice Juan 8:56. Cuando le preguntaron los religiosos, Jesús exclamó estas palabras. Dijo, Abraham vio mi vida y se alegró. ¿Sabe por qué? Porque ese carnero trabado entre las espinas era el cordero que Dios había suplido para que Abraham no hubiese matado a su hijo, y el cordero que suplió para que sus pecados fueran perdonados. Dios, ¿sabe qué, hermano? Predicó el evangelio de Jesús desde el principio. Lo predicó a Abraham. Dios le mostró a Abraham un cordero coronado de espinas. Y dice Génesis 22:14, note cómo lo llamó Abraham a ese monte. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte que Jehová ha provisto. ¿Sabe cuál es ese monte? El Calvario, el Gólgota. Es el mismo lugar donde Abraham acostó a su hijo Isaac y Dios suplió ese carnero. Allí fue donde Dios entregó a su hijo por usted y por mí. Es exactamente el mismo lugar. Ese es el ministerio salvador, hermano, de la corona. Abraham construyó, ¿sabe qué? Cuando usted lee la Biblia, Abraham construyó muchos altares en su vida por donde andaba. Pero nunca más volvió a construir otro altar después de este sacrificio, cuando Dios proveyó el cordero para sacrificarlo. Nunca más hizo otro altar. Fue un solo sacrificio. Después de que Jesucristo murió en la cruz, no hubo necesidad de otro sacrificio. ¿Sabe qué lo dice la Biblia? Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, no más altar, no más sacrificios. Jesucristo lo hizo con un solo sacrificio. ¿Sabe? El mismo pecado que Jesús bebió en la copa, eso lo miramos la semana pasada. Ahora llevaba sobre su cabeza ese pecado mientras iba al Calvario. Llevaba la maldición de la tierra, la maldición suya, la maldición del hombre, porque Dios maldijo la tierra por culpa del hombre. La crucifixión de Jesucristo, hermanos, no fue casual. No fue accidental, sino que fue un plan cumplido en el corazón y la mente de Dios. La crucifixión de Jesús no fue algo de emergencia que Dios sacó para cuando miró que toda la humanidad estaba perdida, no. Dios tenía un plan desde el principio. Cuando Jesús llevó esta corona, Él era la majestad soberana, no una víctima indefensa. Las coronas siempre han sido y serán un símbolo de autoridad. Por eso se la ponen a los reyes, porque es símbolo de autoridad. Jesús en la gloria, ¿sabe qué, hermano? Lleva esa corona. Una corona de paz, una corona de justicia. Tu seguridad, tu salvación se encuentra en ese nombre, en Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que llevó tu corona y tu maldición. Dice Filipenses 2, del 8 al 10. Y estando en condición de hombre, Jesús, cuando estaba aquí antes de crucificarlo en un cuerpo humano, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, porque lo hizo, dice,
porque lo hizo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, de los que están en la tierra, el ser humano, y de los que están debajo de la tierra, aún los demonios. Un día tendrán que doblar su rodilla y su boca confesará que Jesús es el Señor. Las personas que no han creído en Jesús, las personas que siguen ignorando, posponiendo esa decisión de Jesús, si la muerte llega, un día tendrán que arrodillarse y tendrán que confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no lo hace hoy que tiene vida? De todos modos, Dios lo va a obligar a hacerlo. Pero hoy hace una gran diferencia que lo hagas tu voluntad, porque eso te dará la vida eterna si tú lo haces. Usted tiene una opción hoy. Puedes doblar tu rodilla y honrar a Jesús. O puedes decirle que quite esa corona de su cabeza y la ponga en la tuya. Porque esa corona es de maldición. Y eso es lo que obtendrá toda persona que no recibe a Jesús. No puede Jesús quitar la maldición ni el pecado de una persona que no cree en Jesús. Pero si es así, si una persona decide que ellos mismos pondrán y llevarán su corona, llevarán su maldición, pagarán por su propio pecado porque se niegan a doblar sus rodillas ante aquel que te ama, te amó y seguirá esperando que entregues y rindas tu vida a Jesús. La decisión es tuya. Jesús te ofrece una gracia asombrosa, un amor eterno, un amor maravilloso que si tú haces la decisión hoy en esta noche, si aún no eres salvo, si aún no tienes a Jesús, hoy Jesús te puede dar la vida eterna. Pongámonos de pie. Padre, le doy gracias, Señor, por su bondad. Le doy gracias por su palabra, porque su palabra, Señor, nos incomoda. Su palabra, Señor, nos trae entendimiento. Su palabra, Señor, despeja, Señor, nuestro entendimiento espiritual para comprender las cosas que usted ha hecho por amor a nosotros. ¿Quiere recibir a Jesús? Haga esta oración en este momento. Dígale: Padre, en este momento yo he entendido que Jesús murió por mis pecados, que llevó esa corona de maldición. Ahora reconozco que merezco la muerte por mis pecados, pero entiendo que Jesús pagó por mis pecados. Padre, yo recibo la salvación. Creo en mi Señor y Salvador Jesucristo y me arrepiento de mis pecados y confieso con mi boca, de acuerdo a su palabra, que soy salvo al creer en mi corazón. Ahora le pido que su Santo Espíritu me llene de poder, de sabiduría, de conocimiento para vivir el resto de mi vida en obediencia a mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.